Hola, soy Eva Bravo y este es un nuevo episodio del podcast Escribe y Disfruta, tu espacio de escritura creativa, académica y transformadora. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los cuentos infantiles. Mi propuesta es cómo escribir cuentos infantiles que cautiven. ¿Alguna vez has querido escribir alguno? Escribir para niños es mucho más que usar palabras sencillas, es captar su atención, tocar su corazón y sobre todo despertar y hacer volar su imaginación. Así que vamos a ver brevemente las claves del cuento infantil, cómo conectar con ellos y algún pequeño ejercicio práctico para empezar a escribir estos cuentos. En primer lugar, vamos a plantearnos cuáles son las claves del cuento infantil. Todos hemos leído cuentos, nos han contado cuentos desde que tenemos uso de razón y tenemos nuestros favoritos. Pensad en vuestra infancia y hay cuentos que te han marcado, que todavía recuerdas hoy, que son tus favoritos y si tienes niños se lo has contado a ellos tú. Los niños son siempre niños y hay una serie de claves para que el cuento les guste. En primer lugar, personajes entrañables, animales, otros niños, objetos que de repente cobran vida, son y deben ser elementos cercanos y memorables. Piensa en los cuentos de tu infancia, a lo mejor era otro niño como tú o otra niña como tú, la protagonista, o un objeto especial que había cobrado vida y que se convertía en un elemento protagonista de la historia. Los animales, que a veces como acompañantes o a veces como protagonistas corrían una gran aventura. La segunda clave es plantear un conflicto sencillo y que tenga una moraleja clara. Un conflicto, quiero decir, una contrariedad, algo que los niños o que el protagonista tiene que superar y sobre todo, si es posible, con lo que el niño que lee el cuento o al que se le cuenta el cuento, pues se pueda identificar, ¿no? Pues, no sé, un niño que no quiere comer, un niño que no recoge sus juguetes, un niño que se ha perdido, algo que puede ser parte de la preocupación de la mente infantil. Y la historia debe tener una moraleja clara, ¿no? Algo que sea formativo y que le ayude a resolver ese conflicto al que debe enfrentarse. Recuerda que los niños aprenden a través del cuento y también recuerda que los cuentos originariamente la función que tienen es la de prevenir de peligros. No sé si has leído los cuentos escritos por los autores clásicos. No me refiero a las versiones de las películas o a las reformulaciones mucho más dulcificadas de los cuentos infantiles. Los cuentos tradicionales que existen en tu país y que se han contado de boca a oreja son cuentos a veces que nos pueden parecer crueles, pero están advirtiendo de un peligro al niño, ¿no? Y cómo solucionarlo. Hay muchos cuentos que tienen que ver con la pérdida, con el abuso de otra persona, con un riesgo o peligro que el niño en su inocencia no tiene por qué ver, pero precisamente el cuento va formateando su mente para estar pendiente de eso. Piensa en Caperucita Roja, que va a hacer una acción buena, como llevarle comida a su abuelita que está enferma, y tiene que pasar por el bosque y se encuentra con un lobo feroz. Ahí hay un elemento disturbador que es al que el niño tiene que aprender a enfrentarse. Así que hemos visto personajes entrañables, un conflicto sencillo y una moraleja clara, y una tercera clave del cuento infantil es que tenga un lenguaje adecuado, frases cortas, ritmo ágil, un vocabulario accesible y en este caso diría accesible a la edad. No es lo mismo escribir cuentos para niños muy chiquititos que para niños con 8, no, con 12 años, etc., ¿no? No pensemos que este vocabulario accesible debe ser simplón. De hecho, hay que evitar caer en lo simplón, porque lo excesivamente simple va a aburrir al niño.
Así que personajes entrañables, conflicto sencillo y una moraleja clara para que el niño la capte y un lenguaje adecuado a la edad a la que nos propongamos que lea el niño el cuento, ¿no? Es importante también para escribir un cuento conectar con la infancia, conectar con lo que es la infancia en general, las personas que tú has conocido, si tienes niños, sobrinos, niños a tu alrededor, pues ves cómo viven su vida, pero también recordar tu propia infancia. ¿Cómo eras tú? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te daba miedo? Escríbelo desde esa mirada. Claro que puedes pensar, bueno, es que mi infancia no tiene nada que ver con la de mis hijos. Sí y no. En efecto, hay muchas cosas en las que no tiene nada que ver, pero hay otras en las que sí. Incluso si me apuras, te diría que hay miedos que tú no tenías que ellos sí tienen ahora, ¿no? O cosas que antes no preocupaban y ahora sí pueden preocupar. Evidentemente, hoy hay unos medios técnicos que tú no tenías, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es de lo interior. ¿Qué te gustaba a ti cuando eras pequeño? ¿Qué te daba miedo? ¿Qué te ilusionaba? ¿A dónde te gustaba hacer volar tu fantasía? Escríbelo, seguro que a tus niños o a otro niño eso le puede también gustar y puedes compartir en cierto sentido los mismos temas de infancia. También aquí debo decir que no todos los niños son iguales. Hay niños que pueden tener unos intereses, por ejemplo, deportivos, y otros son mucho más imaginativos. Realmente no hay tema malo en este sentido, ¿no? Porque seguro que cada tema puede encontrar a un niño interesado. Y ahora te propongo, como siempre, un ejercicio práctico, concreto y rápido. Piensa en un objeto cotidiano. Incluso te diría que mires a tu alrededor y te fijes en algo que tengas a mano. Ahora imagina que ese objeto tiene una misión. Por ejemplo, una cuchara que quiere llegar a la luna, un calcetín que busca a su gemelo perdido, un lápiz que quiere aprender a bailar. Y ahí tienes el germen de un cuento. Deja volar tu imaginación. Por loca que sea, no te preocupes porque el niño te va a seguir. En ese sentido, los niños tienen una mente muchísimo menos trabada que los adultos. Son mucho más libres y lo que a veces a un adulto le parece absurdo, desproporcionado, hiperbólico, exagerado, a un niño le parece perfectamente posible. Te reto a escribir un cuento breve esta semana. No más de una página, breve, y si quieres, compártelo en los comentarios del blog con tinta verde. Te escucho y escucho tus cuentos. Hasta pronto.